Nosotros somos el equipo 5 del grupo 4 del laboratorio de química. En este video presentaremos las prácticas 6 y 7. Estos son los integrantes. Práctica 6. Objetivos. Se aprenderá a determinar experimentalmente el tipo de enlace en un elemento o compuesto. Esto gracias a pruebas de conductividad, punto de fusión, ebullición o solubilidad, etc. Conocer las características que tendrá la sustancia de acuerdo a su tipo de enlace. Fundamento teórico. Las propiedades físicas de las sustancias serán consecuencia de su ordenamiento atómico, es decir, de su estructura interna. Por lo tanto, características como solubilidad en agua, conductividad eléctrica, estado físico, etc., dependerán directamente del tipo de enlace que presenta la sustancia. El primer paso a realizar fue comprobar la solubilidad de nuestras muestras en disoluciones acuosas, en este caso agua. Los resultados no pudieron ser apreciables ya que ninguna de nuestras muestras se disolvió. Posteriormente, comprobamos la solubilidad de nuestras muestras en ciclohexano como reemplazo del tetracloruro. Sin embargo, no hubo una disolución apreciable de los compuestos. Después, en 3 tubos de ensayo agregamos una gota de agua, alcohol isopropílico y tetracloruro de carbono, y posteriormente en cada uno de ellos agregamos una gota de etanol. Finalmente, pudimos comprobar que, dependiendo del tipo de enlace que presentaba cada una de las sustancias que agregamos a los tubos de ensayo, estas flotaban o se disolvían con los otros compuestos. El siguiente paso fue comprobar la conductividad de nuestras muestras en una disolución acuosa. Los resultados nos mostraron que ninguno de nuestros compuestos conduce electricidad en disolución acuosa debido a la naturaleza de sus enlaces. Realizamos este mismo proceso, pero ahora en compuestos sólidos, y pudimos comprobar que las muestras que tenían enlaces de tipo iónico conducían la electricidad, mientras que los que presentaban un enlace covalente no polar no conducían la electricidad, en este caso el azufre. Posteriormente realizamos pruebas para medir el punto de ebullición de las sustancias. Esto arrojó ciertos datos que demuestran que los compuestos con enlace covalente tienen un menor punto de ebullición. Finalmente, medimos el punto de fusión de varias sustancias. Esto lo realizamos gracias a un aparato llamado Fisher-Jones que sirve para medir el punto de fusión. Pudimos observar que los compuestos con el enlace iónico tardaban mucho más tiempo en cambiar de estado físico con respecto a los otros tipos de enlace. Por lo tanto, los resultados demuestran que los compuestos con enlace iónico tienen un punto de fusión mucho mayor, más específicamente superior a 350 grados Celsius. Dada la naturaleza de la práctica, no fue necesaria la realización de cálculos. Sin embargo, tuvimos que recabar toda la información posible de manera ordenada. Los datos obtenidos a lo largo de la práctica fueron colocados en una tabla para poder establecer nuestras conclusiones acerca del tipo de enlace y sus características. Dicho esto, podemos concluir que el enlace iónico presente en sustancias con una gran diferencia de electronegatividad tiene la característica de formar compuestos sólidos, además de que tienen un punto de fusión y ebullición mucho mayor a lo normal. El punto de fusión en este caso se sitúa arriba de los 350 grados centígrados. En caso de la solubilidad, este es soluble en disolventes polares y no polares. Así como la conductividad que tiene es mucho mayor estando en estado líquido, aunque presenta conductividad en estado sólido. En el caso del enlace covalente, este tiene la característica de poder presentar compuestos en estado sólido, líquido o gaseoso. Sin embargo, a diferencia del enlace iónico, este tiene un puntos de fusión y ebullición mucho menores. En el caso del punto de fusión, este es menor a 350 grados Celsius. En cuanto a solubilidad, estos compuestos se disuelven en condiciones igualitarias, es decir, polar con polar y no polar con no polar. En el caso de la conductividad, no son conductores, por lo tanto se consideran aislantes. Sin embargo, hay una excepción en cuanto a los ácidos y bases, ya que éstas pueden conducir electricidad si están disueltas en soluciones acuosas. Los resultados obtenidos fueron exactamente lo que esperábamos,
ya que en el caso del enlace iónico se esperaba una mayor conductividad debido a la diferencia de cargas eléctricas que presenta el enlace. Por otro lado, la característica aislante del enlace covalente fue evidente al realizar los procesos de medición de conductividad. Cabe mencionar que la medición de la conductividad no siempre fue exacta durante el proceso, ya que había ciertos factores ambientales que afectaban el resultado. Práctica 7. Metales y no metales. Objetivo: identificar elementos químicos con base a sus propiedades físicas y químicas para ver si son metales y no metales. Analizar la importancia que tienen las propiedades de los elementos químicos para su clasificación. Fundamento teórico. En la práctica realizamos varias pruebas para determinar las propiedades físicas y químicas de los siguientes compuestos: aluminio, cobre, limadura de hierro, estaño, magnesio, azufre y zinc, y analizaremos su estado físico, su voltaje, su solubilidad en ácido clorhídrico y su solubilidad en sulfato de cobre, y analizaremos en la flama para buscar una oxidación. Los resultados fueron los siguientes. En aluminio podemos observar que su estado de agregación es sólido con un color plateado. El voltaje que nos marcó el voltímetro es de 0.2. No es soluble en ácido clorhídrico y no reacciona con sulfato cúprico. También, cuando lo pusimos a la flama, este desapareció oxidándose por completo. Cobre. Tenía un estado sólido y un color café rojizo. El voltaje que nos marcó el voltímetro era de 0.2. No es soluble en ácido clorhídrico y no reacciona con el sulfato cúprico. Al ponerlo a la flama, este cambió de color rojo, pero no se oxidó. La limadura de hierro era un polvo sólido color negro. Su voltaje que nos marcó era 1.6. Esto significa que no conduce bien a electricidad. No era soluble en ácido clorhídrico y sí reaccionaba con el sulfato cúprico, tornándose aún más negro. Al ponerse al fuego, tomó un color ligeramente rojizo. Estaño. Un sólido color plateado con un voltaje de 0.3, el cual no era soluble en ácido clorhídrico y sí reaccionaba con el sulfato cúprico creando burbujas. Al ponerlo a la flama no reaccionó de ninguna manera. Magnesio. Sólido color plateado con un voltaje de 0.5 que no reaccionó en ácido clorhídrico, al igual que el estaño, sacó burbujas en el sulfato cúprico y al ponerse a la flama se calentó causando una oxidación que despide una luz brillante y terminando un polvo color blanco. Zinc, sólido color plateado que no reaccionó al ácido clorhídrico, sí reaccionó en sulfato de cobre y al ponerse a la flama no reaccionó y no tuvo voltaje. El azufre es un no metal color amarillo que no conoce electricidad, no reaccionó con ninguna de las dos sustancias y al ponerse en el fuego se evaporaba de manera inmediata soltando un olor desagradable. Para concluir, podemos observar que al agregar el metal en el ácido clorhídrico se buscaba la formación de una sal y gas de hidrógeno de una manera exotérmica. Cuando se analizó en el sulfato cúprico se buscaba una reacción tipo redox con una parte oxidante y una reductora. El metal se oxidaba perdiendo electrones y el cobre se reducía, ganándolos. Acabamos una oxidación acelerada, reaccionando con el oxígeno. En lo personal, estas dos prácticas me ayudaron a poder conocer el tipo de enlace presente en los compuestos, así como poder comprobarlos de manera práctica y no dejarlo en la pura teoría. Gracias a esta práctica pude aprender cómo diferenciar el tipo de enlace químico y lo que produce o qué efecto tiene en el estado físico de la sustancia, es decir, su solubilidad y otras características como la conductividad. En la práctica 6 y 7 aprendimos métodos para determinar el enlace químico de la sustancia y de igual manera aprendimos las técnicas para conocer las características tanto físicas como químicas de los elementos metálicos y no metálicos. El aprendizaje obtenido en la práctica 6 y 7 fueron los diferentes métodos para determinar el tipo de enlace que presenta un elemento o un compuesto y si este compuesto es metal o no metal de forma fácil y práctica en un laboratorio.